4 días antes de que venciera el plazo constitucional de 8 años para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, el Consejo de la Judicatura Federal cumplió con la meta de crear más de 30 centros de justicia penal y designar también a 220 jueces especializados en esta materia. Hoy haremos un balance de la etapa de implementación de la reforma penal, qué acciones realizó el Consejo y qué es lo que sigue. Soy Verónica González, comenzamos. Eran aproximadamente como las 3:53 de la mañana cuando de repente empezamos a ver un pleito de un grupo de jóvenes de un circuito de enfrente. Empezaron a pelearse con palos, machetes, tubos. En un momento se escucharon detonaciones de arma de fuego. Que la idea de un sistema acusatorio podríamos resumirlo o hacerlo sencillo, en que los juicios deben de ser públicos, ante la vista, la presencia de la sociedad, que toda la gente pueda accesar a los juzgados, a los tribunales y ver cómo se desarrolla la impartición de justicia. La transparencia en las tomas de decisión. Con estas palabras inició su discurso el ministro presidente Luis María Aguilar Morales. Era la mañana del 14 de junio de 2016, 4 días antes de que venciera el plazo de 8 años que estableció el legislador para la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. Hemos acatado a cabalidad el mandato constitucional. Tenemos, en materia federal, un nuevo sistema judicial penal. El sistema penal acusatorio ya opera a nivel federal en todo el país. Uno de los principios que rige esta nueva forma de impartir justicia es el debido proceso. Vamos a ver qué sucede cuando no se respeta este principio a través de algunos casos resueltos en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Guanajuato. Estas son las imágenes del momento en que una familia en Guanajuato festeja en la calle el Año Nuevo. Eran aproximadamente como las 3:53 de la mañana cuando de repente empezamos a ver un pleito de un grupo de jóvenes de un circuito de enfrente. Empezaron a pelearse con palos, machetes, tubos. En un momento se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que yo le pedí a mi familia que se metiera. Ante los disturbios acudieron al lugar policías preventivos, pero irrumpieron en el domicilio del cuñado de Hugo. Los policías entraron sin ninguna autorización, empezaron a catear el domicilio y mi cuñado les indicó que ellos no podían estar dentro sin ninguna orden. Y ellos con palabras soeces pues empezaron a insultar a la familia. Los policías dijeron que encontraron una pistola en el domicilio y llevaron detenido a Hugo acusado por portación de arma de fuego. Ninguna autoridad puede penetrar a mi domicilio si no tiene una orden de una autoridad judicial competente. A partir de ese momento, desde la primera audiencia, le aconsejo que él declare y narre la forma en que ocurrieron los hechos. Con la representación de un defensor público federal y a través de la cámara de vigilancia de un negocio contiguo, se pudo demostrar que los policías actuaron de manera irregular. A sacar las videograbaciones, fotografías del DVR del negocio, y eso es lo que nos valió y nos ayudó mucho para poder demostrar que los policías preventivos estaban mintiendo en todo momento, y gracias a eso pues se pudo llevar un juicio oral aquí en el Poder Judicial y se pudo demostrar que esa arma nunca fue mía ni de mi familia. Hugo era inocente y ante el nuevo sistema de justicia penal pudo demostrarse que fue violentado su derecho a un debido proceso. El Ministerio Público ni siquiera se tomó la molestia de apelar en contra del auto de no vinculación, de tal manera que se convirtió en definitivo, en firme, y mi cliente está actualmente totalmente libre de responsabilidad. A Iván le pasó algo similar, cuando elementos de la policía municipal quisieron bajarlo de su auto por la presunta posesión de un arma de fuego. Llegaron los policías y me quisieron bajar, yo les pregunté que por qué, no, que bájate, y la verdad yo no me quise bajar, dije, no, es que deme un argumento, o sea, el por qué, no, que bájate, que para revisión, no me bajé. El artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que nadie puede ser privado de la libertad sin un mandamiento judicial.
Terminaron por llamarle a una grúa en donde me engancharon y me llevaron con mi vehículo al Pentágono, que se llama ahí las oficinas donde están ubicadas los policías. Ante la agencia del Ministerio Público, Iván solicitó la representación de un defensor público federal. Y la policía en ese momento, sin haber un delito flagrante, sin tener datos objetivos o reales de que ellos estuvieran cometiendo un delito, los enganchan y se los llevan detenidos y entonces se los llevan privados de su libertad por aproximadamente 1 hora. Y ya después viene el aseguramiento de un arma de fuego, pero ese aseguramiento ya es ilícito, es ilegal. ¿Por qué? Porque la policía no tenía por qué detener y luego investigar. Iván enfrentó su proceso en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. A través del defensor público federal pudo demostrar que al ser privado de su libertad sin una orden judicial, fue violentado el derecho a un debido proceso. Me agradó mucho porque estaba el juez, estaba la fiscalía, estaba mi defensor conmigo. Yo me di cuenta del por qué, conocí al juez, o sea, me dio una idea y me gustó mucho, la verdad. Ante esto, el juez de control nos dio la razón y dictó un auto de no vinculación a proceso. El 1 de enero de 2015 entró en operación el nuevo sistema de justicia penal federal aquí en Guanajuato. Y en menos de un año, el Centro de Justicia Penal Federal registró el mayor número de audiencias y de causas penales del total de centros que existen a nivel nacional. Tenemos aproximadamente 1.800 asuntos en la agencia, judicializados 1.129 asuntos que pasan al Centro de Justicia. Ya pasaron a la primera etapa de investigación, lo traen al Centro de Justicia para las imputaciones y empezar todo el procedimiento. Desde hace 6 años, los defensores públicos federales de Guanajuato incursionaron en programas de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con el fin de proteger a las personas frente a las actuaciones de las autoridades públicas, es decir, salvaguardar su derecho al debido proceso. El Consejo de la Judicatura, hoy, Óscar Valleza. Para que funcione correctamente este nuevo sistema de justicia penal, es fundamental que todos los operadores jurídicos conozcan y respeten las reglas. Veamos más a fondo en qué consiste el debido proceso. En México nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades sino mediante un juicio seguido ante tribunales. En este juicio se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto es el debido proceso, uno de los principios rectores del sistema penal acusatorio. El Estado debe respetar todos los derechos que la ley y la Constitución le otorgan a una persona durante un proceso judicial con el objetivo de llegar a una solución justa y equitativa. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el imputado tiene derecho a ser tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Tiene derecho a llamar a un abogado, a declarar o guardar silencio y a ser asistido por un defensor. A ser representado ante el Ministerio Público inmediatamente después de su detención y a no ser expuesto ante los medios de comunicación. Si se pasa por alto alguno de estos derechos, el imputado puede promover un recurso legal en contra de la violación al debido proceso. Como le decía al inicio del programa, el Consejo de la Judicatura Federal cumplió el mandato constitucional de poner en marcha la reforma penal. Para hablar sobre este tema, invitamos al magistrado Miguel Ángel Aguilar López. Él es integrante del 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Bienvenido, magistrado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues queremos hacer este balance. Se cumplieron los 8 años que se establecieron para implementar la reforma penal y lo queremos hacer en esta ocasión pues a través de la mirada de un impartidor de justicia con más de 20 años de experiencia, magistrado. Bueno, efectivamente, en el año de 2008 se reformó la Constitución de nuestro país para dar inicio a un sistema acusatorio y oral en el tema del enjuiciamiento a las personas. Hubo una vacatio legis que nosotros entendemos como un tiempo de espera de 8 años. La idea era capacitarnos, prepararnos, acondicionarnos para poder ingresar a este sistema que en unos días más en todo el país entrará en vigor. Parecía que 8 años era mucho tiempo y ahora tal parece que no era todo el tiempo que se requería o que se necesitaba, pero no hay plazo que no se cumpla.
En este sentido, ¿por qué fue necesario que se modificaran o incluso que se crearan, que se construyeran centros de justicia penal federal? Bueno, habría que explicarle a nuestro auditorio, a nuestro público, que la idea de un sistema acusatorio podríamos resumirlo o hacerlo sencillo, en que los juicios deben de ser públicos, ante la vista, la presencia de la sociedad, que toda la gente pueda accesar a los juzgados, a los tribunales y ver cómo se desarrolla la impartición de justicia. La transparencia en las tomas de decisión. En nuestra vida coloquial, en nuestra vida diaria, siempre es importante poder apreciar las cosas en nuestra óptica y en nuestros propios sentidos. En este contexto, 8 años era necesario porque nosotros habríamos celebrado otro tipo de enjuiciamiento. El juez no estaba presente en las audiencias, no se permitía el acceso al público, no obstante que podría haber una norma en ese sentido. La idea es que el juez presida las audiencias, no tan solo las presida, reciba la prueba, dirija la audiencia, decida ante la vista del público. En este contexto, materialmente carecíamos de las instalaciones adecuadas para este tipo de diligencias. Se han desarrollado en todo el país centros de justicia del sistema acusatorio, se han incorporado nuevos jueces a través de procesos de selección para los mismos, con la idea de poder progresivamente cumplir con los postulados de un sistema acusatorio. En este punto que menciona, sabemos que el sistema fue entrando en vigor de manera gradual a nivel federal. ¿Por qué se fue tomando esta decisión? Bueno, la idea siempre de ser gradual tiene una enorme importancia, porque se va adquiriendo experiencia, acierto o error, se va enmendando. Algunos estados de la República iniciaban la vigencia, la Federación también al mismo tiempo entraba en esos estados de la República, pues con la idea de que pudiera ser una progresión para que ahora que estamos iniciando en el 2016, ya después de 8 años, pueda venirse una reforma en todo el país. Magistrado, vamos a hacer una pausa y de regreso me gustaría que nos comentara un poco de las funciones de los jueces de control. Y bueno, ya quedó claro en esta primera parte del programa, la parte de la infraestructura, ¿no? Se crean más de 30 centros de justicia penal federal y regresamos entonces con este tema. Claro que sí. Vamos a hacer la pausa y seguimos comentando de regreso este tema, esta etapa de implementación de la reforma penal. No se vaya, regresamos con más. Con estas palabras inició su discurso el ministro presidente Luis María Aguilar Morales. Era la mañana del 14 de junio de 2016, 4 días antes de que venciera el plazo de 8 años que estableció el legislador para la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. Hemos acatado a cabalidad el mandato constitucional. Tenemos, en materia federal, un nuevo sistema judicial penal. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros conversando aquí con el magistrado Miguel Ángel Aguilar López. Lo voy a invitar a ver una pieza que armamos precisamente con los discursos de la ceremonia en que concluye la etapa de implementación de la reforma penal. Vamos a verla y regresamos con más comentarios. Claro que sí. Vamos a verla. No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Con estas palabras inició su discurso el ministro presidente Luis María Aguilar Morales. Era la mañana del 14 de junio de 2016, 4 días antes de que venciera el plazo de 8 años que estableció el legislador para la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. Hemos acatado a cabalidad el mandato constitucional. Tenemos, en materia federal, un nuevo sistema judicial penal. Y es que, antes de que venciera el plazo, el Consejo de la Judicatura Federal puso en marcha más de 30 centros de justicia penal.
En la última etapa entraron en funciones 7 órganos jurisdiccionales, 2 en Baja California, 2 en Tamaulipas y 1 en Guerrero, Jalisco e Islas Marías. Así, la impartición de justicia tiene un nuevo rostro. Solo saldremos de la oscuridad de la ignorancia, de la miseria y de la corrupción si hacemos valer nuestros derechos, pero también si aceptamos nuestras obligaciones. Si actuamos no conforme a lo que cada quien cree que es la justicia, sino de acuerdo con la ley y la Constitución, que es fruto de la voluntad de los mexicanos. Solo así podremos llegar a la luz de la libertad, del respeto y de la justicia que necesitamos, sin tolerar la arbitrariedad de la autoridad, de ninguna, que es la forma más ruin de la corrupción. El trabajo coordinado entre el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República durante la etapa de implementación rindió los primeros frutos, un sistema de justicia penal transparente y expedito al servicio de la sociedad mexicana. Es tiempo de medir para mejorar y mejorar para fortalecer el Estado de Derecho. Se trata de que cada quien, en el ámbito de su responsabilidad y competencia, siga evaluando, perfeccionando y capacitando en forma permanente. Pero es fundamental que lo hagamos como hasta ahora, de manera coordinada. Ahora se abre un nuevo capítulo en la historia de la impartición de justicia en nuestro país, en la que no solo los operadores jurídicos tienen que conocer las reglas. Para garantizar el éxito de este sistema, debemos trabajar en transmitir a la ciudadanía sus beneficios, sus bondades y sus desafíos. Tenemos el reto de acercar la justicia a la sociedad. Y es que, bajo las reglas del sistema penal acusatorio, se deben respetar los derechos humanos de todos los implicados. De la víctima, sí, pero también del imputado. El debido proceso es uno de los principios rectores en esta nueva forma de impartir justicia. No se trata de legalismos, se trata de cumplir con la ley. No son tecnicismos, son compromisos del Estado mexicano para garantizar a sus ciudadanos seguridad jurídica y convivencia. Ignorar la ley diciendo olímpicamente que son solo cuestiones de leguleyos es ignorar que queremos vivir en un Estado de Derecho, donde sepamos todos que la ley es la que nos guía y nos protege además de la arbitrariedad. El siguiente paso ya está dado. El Consejo de la Judicatura Federal se ocupa en la capacitación permanente de juzgadores y defensores públicos a través de foros de análisis y debates sobre la aplicación del sistema penal acusatorio. Pero lo que ahora inicia o lo que empieza es cómo el Poder Judicial Federal, cómo los magistrados y los jueces federales van a interpretar la nueva ley. Es una nueva ley que necesariamente tendrá que interpretarse y aplicarse. Eso es lo que inicia y me parece a mí que esta es la etapa más importante de la implementación, todas aquellas interpretaciones que permitan dar certeza jurídica a los justiciables. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Bueno, pues ahí está sin duda un hecho histórico, ¿no, magistrado? El que concluyera esta etapa, que como usted decía, se establecen 8 años, parecían muchos, pero en realidad no fueron tantos. No, claro, y además estamos iniciando. En realidad. Realmente lo que se inicia en temas procesales, en temas de enjuiciamiento, no concluyen, se va construyendo todos los días. Para terminar el tema de la infraestructura, me gustaría que nos comente este hecho de cómo se ha aprovechado los avances tecnológicos en lo que tiene que ver con las videograbaciones, porque ahora estos juicios que son públicos se están videograbando. Le explicamos al público. Si la idea es transparencia y publicidad, y el juez tiene que estar presente en la audiencia, valorar, recibir la prueba, es incuestionable que esto tiene que estar videograbado para que haya certeza de lo que está aconteciendo. Por eso todos los recursos tecnológicos deben de ser de primera calidad para poder tener todos los avatares de las propias diligencias. El juez tendrá que ver ese video en algunas circunstancias, ocasiones, para volver a reafirmar su propia apreciación y tomar una decisión.
Y ya no tendremos ese registro en expedientes en papel, ¿no? Claro, claro. Y ya el expediente, la forma de enjuiciar, será un aspecto histórico. El juez preside, ante el juez se desahoga, el juez valora, tomará algunas notas, ¿verdad? Hará las consideraciones que estime necesarias y evidentemente el juez será un nuevo juez en el paradigma de un sistema de justicia penal. Y a propósito de estos nuevos jueces, se habla como de una nueva generación. Una parte fundamental de esta etapa de implementación, sin duda, fue la selección de los jueces. Sí, ese es uno de los temas más interesantes. Normalmente el sistema acusatorio, como el derecho en su conjunto, es un contenido de principios. El juez debe de ser capacitado, y así fue en el Poder Judicial de la Federación, para que conociera a profundidad las doctrinas, los principios y las teorías del sistema acusatorio. Y después, a través de diversidad de casos prácticos, en su inmensa simulados, otros no tanto simulados, el juez, a partir de esos principios, pudiera tomar las decisiones bajo la propia inmediación en la percepción y la decisión técnicamente de inmediata. Seleccionar a esos jueces implica una forma de repensar en el derecho y por lo tanto una nueva forma de decir y hacer en la propia operatividad. Jueces de una décima época en lo que la reforma estructural de un sistema acusatorio, los nuevos paradigmas de los derechos humanos y el nuevo juicio de amparo deben de empatar a este sistema propiamente. Por eso estos jueces, en su propia selección, capacitación y los concursos, tienen que tener todo un derrotero, toda una perspectiva para poderlo hacer de la mejor manera posible. ¿Y fueron eficiencia y eficacia. Perdón que lo interrumpí. Fueron concursos que dimos cuenta en este espacio que se realizaron con mecanismos de transparencia. Sí, 4 concursos. Evidentemente concursaron cientos de personas, mucho más de 1,500 en cada concurso. Y a través de un proceso de selección en el que se requería algunos cuestionamientos mínimos como temporalidades como secretarios de la Corte, colegiados, unitarios, juzgados de distrito y aprobar una primera etapa, un primer filtro de un examen general de conocimientos en donde las calificaciones de aprobación eran mínimas de 8.5. Se escogía a los compañeros que habrían aprobado esa etapa. Se les incluyó en cursos de capacitación de 1 mes a 3 meses, con horarios muy elaborados, muy llenos de contenidos, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes, realizando talleres los días sábados. Y ya después de ello, que tendrían toda esa capacitación teórica, práctica, venía una segunda etapa. Realizar sentencias, vinculaciones procesales, controles de detención, que corresponde a cada una de las etapas del proceso penal en el sistema acusatorio. Y finalmente, en esa propia dinámica, tendrían que comparecer ante un jurado integrado por un consejero de la Judicatura, un miembro del comité académico y un juez ratificado, todos especializados, para que ellos presentaran el examen oral de conocimientos del sistema acusatorio. Finalmente se evaluaba su trayectoria, los cargos que han asumido, los estudios especializados, los grados, absolutamente todo un enramado para seleccionar a lo mejor de lo mejor. Finalmente se hacía un cómputo definitivo y aquellos que obtenían las calificaciones mínimas aprobatorias, no las mayores calificaciones, sino a partir del mínimo aprobatorio, los mejores de ellos fueron seleccionados en estos 4 concursos. Es decir, son personas que realmente tienen la experiencia y las habilidades. Le quería preguntar eso. Además de sus conocimientos, también evaluaron las habilidades ahora que necesitan ser orales.
Claro, porque el aspecto teórico-práctico es importante. Ese es un nuevo derrotero. No tan solo habría que aprobar los exámenes teóricos de principios, de doctrinas, especializaciones en amparo penal, procesal penal, derecho penal sustantivo, temas de derechos humanos, interpretación, argumentación jurídica, una serie de materias elaboradas a través de un programa perfectamente diseñados, sino también a través de supuestos y casos prácticos. Por ejemplo, te comento que a ellos se les pasaban videos de cómo harían para determinar si ejercían o no control de una detención, si había flagrancia, caso urgente, se simulaban los argumentos de la defensa del Ministerio Público y ellos en un lapso resolvían si habría lugar o no a hacer el control. La etapa intermedia, que es determinar si existirían indicios razonables para vincular procesalmente a una persona. Y finalmente, la elaboración de una sentencia después de ver el desahogo del contradictorio, la teoría del caso del Ministerio Público, de la defensa, qué es la estrategia para pretender acreditar la posición que cada uno de ellos tiene, el desahogo de la prueba, cualquier inferencia o incidencia que sucediera, el cierre de los argumentos de las partes, para que él, otra vez en un plazo perentorio, después de haber presenciado esos simulacros, dictara una resolución. Entonces, se completa perfectamente bien. Un aparato teórico práctico que tendría que evidenciar que el que calificara con la más alta puntaje, pues era el único que podría accesar a ser juez. Bien, pues entonces tenemos al cierre de esta etapa de implementación 220 jueces y nosotros como ciudadanos podemos estar tranquilos de que están debidamente capacitados. La idea o la pretensión del Poder Judicial de la Federación es seleccionar a los mejores y dar y proporcionar la mejor capacitación. Yo he escuchado y comparto la idea que no hay sistemas perfectos, Verónica. No tendría por qué hacerlos, porque quien trabaja es la propia persona y como humanos, pues tendríamos errores. Se pretende que sean los más capacitados, los mejores. Eso no implicaría que en el inicio de este sistema progresivamente se vaya enmendando el error para tratar de dar un servicio en la impartición de justicia cada día de la mejor forma posible. Vamos a hacer una pausa y regresamos todavía con más comentarios sobre esta entrevista. Cómo no, Vamos a la pausa, antes le dejamos el ABC jurídico de hoy y regresamos con más. Bajo las reglas del nuevo sistema de justicia penal, los conflictos se resuelven más rápido. Y es que no todos los asuntos tienen que llegar a juicio. La ley ofrece soluciones alternas, como la suspensión provisional del proceso. Es decir, si el imputado se compromete a reparar el daño y cumple ciertas condiciones como abstenerse de consumir drogas, aprender un oficio, no portar armas o prestar algún servicio social, el proceso se suspende. También debe garantizarse una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido. Si se cumplen estas condiciones dentro del plazo establecido, el juez de control puede decretar el sobreseimiento de oficio o a petición de parte, es decir, el asunto se archiva y no se ejerce acción penal. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el magistrado Miguel Ángel Aguilar López sobre este asunto de cómo es que concluye ya la etapa de implementación de la reforma penal. Y ahora quiero preguntarle
¿Cómo están funcionando los centros de justicia penal federal? Desde 2014 a nivel federal ya se están realizando estas audiencias públicas. Sí, desde luego, un enorme esfuerzo en infraestructura, nuevos centros de justicia, nuevas instalaciones, donde el juez, frente al público, frente a la sociedad, desarrolla su actividad. El sistema acusatorio, como un sistema procesal, tiene una etapa de investigación inicial y una complementaria. En la etapa de investigación inicial, el Ministerio Público concurre ante una querella o una denuncia, realiza las diligencias conducentes. Si el acusado se encuentra detenido, le solicita al juez en 48 horas que haga un control de detención. Esto es, si se justifica legalmente que la persona haya sido detenida en flagrancia o caso urgente. Si el juez estima que esto es así, el Ministerio Público le formula la imputación, da qué datos de prueba tiene para poder determinar que esa persona debe de ser vinculada a un proceso. Si el imputado contesta, él puede tener la opción de que se resuelva en ese momento si hay lugar o no a vincularlo procesalmente o dentro del plazo constitucional que la propia ley nos va a referir, de 72 horas o 144 si requiere la duplicidad para ofrecer medios probatorios. En esta oportunidad se dictaría una medida precautoria si la persona va a seguir el proceso en libertad o tendría que garantizar de alguna manera esta libertad o tendría que tener una prisión preventiva durante la tramitación del proceso. El juez, si vincula procesalmente a una persona, determinará el plazo en que el Ministerio Público realiza la investigación final y se lleva a cabo una audiencia donde se formula la acusación, el imputado contesta la misma, se depuran pruebas, las pruebas ilegales no pueden tener lugar y además pueden concertarse algunos hechos. Si esto es así, se prepara la audiencia de juicio y en la audiencia de juicio aquí el Ministerio Público formula su acusación, sus argumentos iniciales son contestados, se desahoga la prueba y el juez dictará sentencia. Lo interesante, Verónica, es que estamos ante un sistema donde la opción no es que los asuntos se resuelvan mediante una sentencia. Tal parece que existe una teoría de reconciliación a través de medios alternos de solución de la controversia. Acuerdos reparatorios, juicios abreviados, suspensión condicional al procedimiento, tendría que ser una nueva temática en este país. Por lo tanto, te podrás advertir que los jueces de control pues son aquellos que conocen desde la primera diligencia del control de la detención y qué es lo que sucede. Son las partes las que van a ir decidiendo el rumbo, el destino de este propio proceso. Los propios jueces dictan las medidas precautorias, dicen si hay lugar o no a vincular a una persona, presiden los juicios abreviados, la suspensión condicional conforme a la propia ley. En su caso, un juez de control va a determinar la depuración de la prueba, va a dejar todo listo para que ya finalmente un juez del juicio, ajeno y distinto a los anteriores, que no conozca del asunto, sea quien presida, quien desahogue la prueba y quien tome una decisión. Bastante funcionalidad y un nuevo paradigma cuando los jueces en este contexto no tendríamos esta experiencia. Miren, nada más qué maravilla, magistrado, en menos de 3 minutos nos ha hecho usted un síntesis de todo lo que es el procedimiento. Suena sencillo, pero no lo es. Y usted mencionaba algo muy interesante. La gente tiene que estar enterada de que esta es una nueva forma de impartir justicia. Por esto que mencionaba usted de las soluciones alternas, de que ya no toda la gente va a ir a prisión, de que ya se puedan resolver las cosas antes de llegar al juicio incluso. Tenemos aquí en el programa una sección en la que salimos y le preguntamos a la gente qué opina sobre el tema que estamos tratando, en este caso sobre la entrada en vigor ya por completo en todo el país de este sistema de justicia penal. Lo invito a verla y regresamos para comentar claro más que este sí. tema. Vamos a verla.
Creo yo que, aunque va a tardar un poquito, yo espero que en unos 5 o 10 años esto ya esté de manera normal para que todo el mundo lo entienda de manera práctica. Con él se han simplificado muchas cosas que existe mayor celeridad, mayor seguridad jurídica y que todos estos mecanismos que se han realizado pues son para un mejor ejercicio de la justicia. Que es una herramienta muy funcional, yo creo que le cae bien a México, en un país que puede ser como más transparente para impartir la justicia en materia penal. Híjole, no lo conozco. Es que el tema no he investigado, no he leído. No sé realmente qué es lo que pueda pasar. Se ve que lo que busca es darle agilidad a lo que es estas situaciones en materia penal, pero la verdad, tanto no se ha desarrollado en los estados y se ve que también en los litigantes como que no han buscado la forma de entenderlo, de especializarse por lo mismo que es muy nuevo. Entonces, por lo menos en un lapso de tiempo sí va a traer muchos problemas. Que va a ser un poco más fácil, ya no va a ser tanto trámite. El hacerlo oralmente para mí es un mejor sistema porque se va a resolver en el momento ciertas circunstancias, se va a checar la legalidad de si la detención fue legalmente. Me parece que puede dar más transparencia a los procesos y puede darle más celeridad. Pues que si se llega a implementar bien, va a ser es una forma muy, muy útil para poder agilizar todo el sistema. Bueno, es una buena medida para acelerar los juicios. Creo que ahorra mucho papel y tiempo. Está bien, mientras se aplique conforme a derecho y mientras los autos de vinculación a proceso realmente vinculen a las personas, que no sea un medio de defensa para los criminales. Bueno, pues ahí está la opinión de la gente y veíamos incluso que hay personas que no están realmente familiarizadas con estas nuevas reglas del sistema penal acusatorio. Un tema, sin duda, es el del debido proceso, ¿no? Si no lo conocemos, nos vamos a llevar muchas sorpresas, magistrado. Sí, Verónica, pero para eso estamos nosotros. Habrá que explicarle al público, habrá que explicarle a la gente, a la ciudadanía, de qué se trata. La reforma en materia procesal penal tiene un reclamo. No puede seguir un proceso de manera escrita, secreta, en donde el acusado tenga una presunción de culpabilidad. La propuesta es que el sistema procesal descanse en un debido proceso, un proceso penal justo, en el que el Estado, ante la posibilidad de imponer una pena de prisión o cualquier otra pena a una persona, cumpla con los estándares que se establecen en los tratados, en la propia Constitución y en las leyes. Esto es, que el imputado conozca la naturaleza, la causa de la acusación, quién lo acusa, qué datos de prueba, qué medios de prueba, qué pruebas existen en su contra, para que él pueda contestar la acusación de manera pública y al mismo tiempo pueda contradecir en un contradictorio este sistema. Recordemos que el sistema acusatorio descansa principalmente en dos principios: la contradicción, al argumento, el contraargumento, a la prueba, la contraprueba, a la tesis, la antitesis. Y además el juez está presidiendo, está desahogando, está percibiendo, está justipreciando y valorando la credibilidad, la certeza, la aportación de cada una de las partes. En sentido coloquial, de a quién le pertenece un vehículo, cuando dos personas dicen que son los propietarios y que él no lo robó y que el otro sí lo robó. Ver qué evidencia existe en uno o en otro sentido propiamente. Contradicción e inmediación. Al argumento, el contraargumento, salvaguardándolo. Pero existen otros principios que es la publicidad, la concentración y la continuidad.
procurando que esto sea a través de un juicio público, en una sola diligencia de ser posible y sin interrupción alguna. Y la oralidad, la exposición del argumento, los contraargumentos, la propia decisión del juez en gran parte del propio sistema, hay algunas excepciones escritas, deben de contenerse de manera oral. Y si tenemos un debido proceso, el debido proceso será que se cumpla con todo el marco normativo, en donde el juez ejerce una tutela judicial efectiva, procurando salvaguardar los derechos humanos, no tan solo del justiciable imputado, de la víctima, del ofendido. No olvidemos que el proceso tiene como finalidad, ahora, esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune, proteger a los inocentes y resarcir de los daños. En este propio sentido, se cambia el paradigma y el sistema descansa en la presunción de inocencia. La presunción de inocencia significa, conforme a la doctrina de la Suprema Corte Mexicana, que todo imputado debe de ser visto desde la imputación, desde la acusación como inocente y ser tratado procesalmente, incluso desde el momento en que éste es detenido. Y la justificación y la valoración de la prueba debe de ser a través de esta presunción de inocencia. Por eso la prueba debe ser lícita. Por eso quien aporta la prueba debe ser quien acusa, no el acusado demostrar su inocencia. Para que el juez, venciendo con la prueba de cargo al Ministerio Público, más allá de duda razonable, puede en íntima convicción sentenciar a una persona. Por eso, el debido proceso descansa en la presunción de inocencia y en otro principio estructural, el derecho a una defensa adecuada. Que ese es uno de los temas más interesantes. No tan solo que tengas un abogado, licenciado en Derecho, experto en temas penales, sino procurar que este defensor sea adecuado técnicamente, que pueda ser eficiente en asesoría en cada una de las etapas procesales. Magistrado, ¿qué sucede si no todos los operadores jurídicos están bien capacitados y a la hora de ir a la escena del crimen no se custodia bien la prueba o no se hace de manera que se respeten los derechos humanos de las personas, tanto de las víctimas como de los imputados? ¿Qué riesgos se corren? Tiene que ver con el debido proceso, ¿no? Sí, desde luego. Ese es uno de los temas que más nos han ocupado hoy en día en el país, y habría que poder explicar que el debido proceso es que para que puedas condenar a una persona, sentenciarla con un efecto incluso de privarlo de su libertad, los tratados internacionales, la Constitución mexicana, los tribunales internacionales, la Suprema Corte, exige que debe de haber un debido proceso en el que se cumpla, te lo digo sencillamente, con la propia ley. Por lo tanto, si una persona es detenida y no hay flagrancia o caso urgente, o se recaban pruebas de manera ilícita a través de la tortura, o a través de la exhibición, a través de medios de comunicación para resultar mediática una imputación, si no se le hace saber al acusado sus derechos humanos, constitucionales y todo esto, se viola el debido proceso, la defensa adecuada. Desafortunadamente, en un Estado democrático de derecho debe de prevalecer formalmente ese Estado de derecho y que se cumpla con todo el aparato jurídico. Magistrado Miguel Ángel Aguilar, se nos terminó el tiempo, pero nada más muy brevemente para concluir, ¿hacia dónde debemos ir? Ya se cierra la etapa de implementación, ahora viene la consolidación. Por favor, muy brevemente. Bueno, ese es un reto, un verdadero reto que significa a toda la administración e impartición de justicia tener una capacitación cualitativa y cuantitativa en cuanto a esos principios y en el marco práctico tener la capacidad de hacerlo de la mejor manera, eficiente, porque la ciudadanía y la sociedad lo exige. El reto, lo podría sintetizar, es hacerlo todos los días mejor. Magistrado Miguel Ángel Aguilar, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ya lo estaremos invitando en futuras ocasiones para seguir hablando de este tema. Aprecio mucho la invitación, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya, regresamos con más.
Echemos un vistazo al movimiento de asuntos en materia administrativa a través de la estadística judicial. Al iniciar el mes de abril de 2016, los tribunales colegiados de circuito tenían pendientes de resolver 52.389 asuntos en materia administrativa. En el cuarto mes del año ingresaron 14.194 expedientes, lo que representó una carga de trabajo de 66.583 juicios y recursos legales. De ellos fueron resueltos 13.371. Los tribunales unitarios de circuito iniciaron el mes de abril con 17 asuntos en materia administrativa. En ese mes ingresaron 15 expedientes, lo que en total sumó 32 asuntos judiciales. 13 de ellos fueron resueltos. En los juzgados de distrito existían pendientes de resolución 74.568 asuntos en materia administrativa. En el mes de abril de 2016 ingresaron 20.222 expedientes, lo que resultó en una carga laboral de 94.790 asuntos. De ellos, 15.169 fueron resueltos. En la Escuela Judicial, catedráticos de la Universidad de Bolonia impartieron la conferencia El uso de la doctrina por parte de los tribunales constitucionales y Cortes Supremas. Veamos. El derecho no es la simple aplicación de la ley. La interpretación de las normas a través de la jurisprudencia hace efectiva la protección de los derechos humanos. Esta fue una de las ideas que expuso el doctor Lucio Pegoraro al impartir la conferencia El uso de la doctrina por parte de los tribunales constitucionales y Cortes Supremas. Que no es solo la explicación de la voluntad del legislador, sino es una actividad sin duda creativa, y no solo en el common law, en el civil law también, creativa de derechos. Es mitológico que el juez sea solo bouche de la ley. Toda la teoría de la argumentación, el análisis judicial, la escuela de filosofía analítica, etcétera, etcétera. Ante alumnos de la Escuela Judicial, el especialista destacó cómo influye la doctrina y el pensamiento de los profesores e investigadores en los fallos judiciales. El director del Centro de Estudios sobre América Latina, la Universidad de Bolonia, rechazó que las ideas de los grandes pensadores como Montesquieu sean solo frases decorativas en las sentencias. Sin embargo, dijo que la doctrina debe aplicarse de acuerdo a las circunstancias específicas de cada caso, sin abusar. Si ustedes deben solucionar un caso de justicia indígena, no pueden solo basarse sobre el constitucionalista estadounidense, que está convencido que solo el mundo blanco, anglosajón y protestante puede dar las soluciones. Hay que utilizar antropólogos, sociólogos, etc. Y se puede buscar no solo en México, sino también fuera. Giovanni Azael Figueroa, catedrático de la Universidad Iberoamericana, señaló que los jueces de Colombia son los que citan más fuentes doctrinales en sus sentencias. De acuerdo con un estudio realizado durante 10 años a las sentencias judiciales dictadas en 40 países, algunos fallos judiciales en Colombia citan hasta 100 fuentes de consulta. Tendrían que mantener un equilibrio, es decir, cuando sea estrictamente necesario, introducir en la parte considerativa de la sentencia fuentes de consulta doctrinal, sí, pero con ciertos límites. Esta conferencia forma parte del programa de actualización de conocimientos de los impartidores de justicia que realiza el Instituto de la Judicatura Federal. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención, soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.